Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren súper bien, con muchas ganas de sumergirse en una historia que, les aseguro, los va a dejar sin aliento. Hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos de muchos de nosotros, algo que nos tomó por sorpresa y que ha generado un torrente de emociones, el momento en que Ande lloró al ver a Kerem así. Sí, así como lo leen. Un instante que nadie esperaba, un quiebre que nos hizo reflexionar sobre la fragilidad, la fortaleza y la profunda conexión entre dos personas. Si son fanáticos de estas dinámicas, de los dramas humanos, de las reacciones que nos muestran la verdadera esencia de los artistas que admiramos, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este impactante acontecimiento, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no forman parte de esta increíble comunidad, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Denle clic a ese botoncito rojo que ven por ahí, y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Hoy vamos a desentrañar este momento tan íntimo y a la vez tan público. Vamos a analizar qué pudo haber llevado a Ande a derramar lágrimas ante una visión tan particular de Kerem. Hablaremos sobre el contexto que rodeaba esa escena, sobre las especulaciones que surgieron y sobre todo, sobre lo que este suceso nos revela acerca de ellos como individuos y como pareja, si es que podemos llamarlos así en este contexto. A veces los momentos más memorables y conmovedores no son los planificados, sino aquellos que surgen de lo más profundo del ser, impulsados por circunstancias inesperadas. Y créanme, lo que sucedió con Ande y Kerem fue uno de esos momentos. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, es fundamental recordar un poco el trasfondo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las teleseries turcas, y no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su química en pantalla, especialmente en Sen Kalkam, traspasó la ficción y conquistó a millones de corazones. La forma en que interpretaron a Serkan y Eda, las idas y venidas de su relación, la pasión, los conflictos, los momentos tiernos. Todo ello generó una conexión tan fuerte con el público que muchos esperaban que esa magia se mantuviera viva fuera de los sets de grabación. Y en gran medida así fue. Sus apariciones juntos, tanto en eventos como en redes sociales, siempre generaban revuelo. Se les veía como una pareja sólida, unida, que se apoyaba mutuamente. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido para que Hande, conocida por su elegancia y su control, rompiera en llanto? Las teorías son muchas y nosotros vamos a explorar las más plausibles, basándonos en lo que se ha visto y en lo que se ha rumoreado. Imaginen la escena, un evento, cámaras por doquier, y de repente, la expresión de Hande cambia. Sus ojos se humedecen, un gesto de sorpresa, de dolor, de profunda empatía. Ver a Kerem en una situación vulnerable, en un estado que ella no anticipaba, debió haber sido un golpe emocional fuerte. Una de las hipótesis más fuertes gira en torno a un posible problema de salud o una dificultad personal que Kerem estuviera atravesando. Cuando vemos a alguien que admiramos, con quien compartimos tantos momentos, enfrentando un momento de debilidad, es natural que nos afecte. Si Kerem, por ejemplo, se mostró particularmente agotado, o quizás con una expresión de preocupación o malestar físico, Hande, como alguien que lo conoce de cerca, o que simplemente tiene un corazón sensible, pudo haber reaccionado de esta manera. La cercanía física en un evento público, un cruce de miradas, un comentario que ella escuchó, todo podría haber desencadenado esa reacción. Otra posibilidad es que la situación estuviera relacionada con algún tipo de presión o estrés que Kerem estuviera experimentando en ese momento. El mundo del espectáculo, y más aún el de las estrellas turcas, es un torbellino constante de exigencias, de expectativas, de escrutinio público. Quizás Kerem había tenido una semana particularmente difícil, o estaba lidiando con algún proyecto complicado que lo tenía al límite. Y Hande, al percibir esa carga, esa tensión en él, sintió la necesidad de expresar su apoyo, pero quizás de una forma tan visceral que terminó en llanto. El llanto en estos casos no es necesariamente de tristeza profunda, sino también de preocupación, de impotencia al ver a alguien querido sufriendo o pasando por un mal momento. También debemos considerar la posibilidad de un momento de profunda nostalgia o reflexión. A veces, en medio de la vorágine de la fama, surgen momentos en los que uno se detiene a pensar en el camino recorrido, en los sacrificios, en las personas que nos han acompañado. Si en ese instante Hande tuvo una visión de K.
Erem que la hizo recordar algún momento difícil que él superó, o quizás pensar en la persona en la que se ha convertido, la emoción podría haber sido abrumadora. La belleza de estos momentos es que nos recuerdan que detrás de las figuras públicas hay seres humanos con sus propias luchas y sus propias emociones. Y no podemos descartar la posibilidad de una situación más personal, algo que solo ellos dos entendieran. A veces un simple gesto, una palabra, una mirada que solo tiene significado para dos personas, puede desencadenar una cascada de emociones. Quizás hubo un malentendido, una decepción momentánea, o incluso un recuerdo compartido que surgió en ese instante y la conmocionó. En el terreno de las relaciones personales, especialmente entre figuras públicas, hay una delgada línea entre lo que se muestra al mundo y lo que realmente sucede tras bambalinas. Y es posible que este llanto de Ande fuera una manifestación de algo que escapa a nuestro conocimiento público. Lo interesante de analizar estos momentos es que nos permiten conectar con la humanidad de las estrellas. Vemos a Ande y Kerem en la pantalla, perfectos, carismáticos, a menudo invencibles. Pero este incidente nos recuerda que también son personas reales, con la capacidad de emocionarse hasta las lágrimas. Y eso, en lugar de disminuir su atractivo, lo aumenta porque nos los acerca, nos hace sentir que, a pesar de su fama, comparten muchas de nuestras vulnerabilidades. Pensemos en la reacción de la prensa y de los fanáticos. Seguramente este evento generó un sinfín de titulares y especulaciones. Y es natural. Cuando dos figuras tan queridas protagonizan un momento de aparente drama, la curiosidad es inevitable. Sin embargo, es importante recordar que a menudo, la verdad es mucho más compleja de lo que parece. Lo que para algunos podría ser un drama, para ellos podría ser una simple expresión de apoyo, de cariño o de comprensión mutua. El hecho de que Ande llorara al ver a Kerem así, cualquiera que sea ese así, nos habla de la profundidad de su conexión. Ya sea profesional, como compañeros de set, o personal, como lo que fue su relación, existía un vínculo lo suficientemente fuerte como para que ella reaccionara de esa manera. La empatía es una cualidad humana muy valiosa, y verla manifestarse en una figura pública siempre resulta conmovedor. Además, este tipo de momentos nos invitan a reflexionar sobre la presión que sufren las celebridades. Están constantemente bajo el ojo público, cada gesto, cada expresión es analizada e interpretada. Imaginen tener que lidiar con eso mientras, además, están pasando por un momento personal difícil o presenciando la dificultad de alguien cercano. Es una doble carga. Es crucial también considerar la forma en que se transmiten estas noticias. A veces un detalle se magnifica, una imagen se saca de contexto, y se crea una narrativa que dista mucho de la realidad. Por eso en nuestro canal, nos esforzamos por ofrecer un análisis más profundo, intentando comprender las diversas facetas de estas historias. No buscamos sensacionalismo, sino comprensión. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? El llanto de Ande al ver a Kerem así es, sin duda, un momento que ha quedado grabado en la memoria de muchos. Nos mostró una faceta más humana, más vulnerable de estos artistas que tanto admiramos. Nos recordó que detrás de la fama y el glamour, hay personas con emociones reales, capaces de sentir empatía profunda y de conmoverse ante las circunstancias de quienes les importan. Fue un instante inesperado, sí, pero precisamente por eso, un instante que nos permitió atisbar una conexión que va más allá de las pantallas. Ya sea que se trate de una preocupación por su bienestar, de la compasión ante un momento de estrés, o de una profunda reflexión personal, el llanto de Ande es un testimonio de la complejidad de las relaciones humanas y de la fuerza de las emociones. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por este fascinante momento. Hemos explorado las posibles razones detrás del llanto de Ande, hemos reflexionado sobre lo que nos revela sobre su conexión con Kerem, y hemos destacado la importancia de recordar la humanidad detrás de las estrellas. En resumen, este incidente nos ha recordado que la empatía, la preocupación y la conexión emocional son universales, y que incluso en el brillo de la fama, las lágrimas pueden surgir como la expresión más sincera de un sentimiento profundo. Quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son sumamente valiosos para mí. Espero que hayan encontrado esta exploración intrigante e informativa. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón detrás del llanto de Ande? ¿Qué les transmitió ese momento? Por favor, no duden en compartir sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios de abajo.
Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, les pido de corazón que me ayuden a llegar a más personas. Denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Ande y Kerem, o que disfrutan de este tipo de análisis. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir siendo parte de esta comunidad, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.